tardes, queremos darles la bienvenida a su programa de Destellos de Esperanza. Mi nombre es Lucía, todos me conocen por Lucy, y en ausencia del pastor Pedro González, pues vamos a llevar este programa a cabo. Lo vamos a extrañar porque siempre está con nosotros, pero también quiero decirle que sea usted bienvenido a este programa. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí al pendiente de los programas que van saliendo cada día, y también por todo lo que la palabra del Señor quiere decirle a usted y quiere traer a su vida. El día de hoy va a ser un tema bien interesante, tenemos invitados, le doy gracias a Dios por eso, personas que vienen también con ese deseo de dar a conocer su palabra y dar a conocer el mensaje del Señor. Y quiero primeramente presentar al hermano pastor Rubén, y me gustaría que nos dijera, pastor, de dónde viene y cuál es también su labor dentro de la iglesia donde usted está. Bueno, primeramente le damos gracias por habernos invitado. Venimos desde Hood River, el pastor y yo venimos desde Hood River, Oregón, y estamos en la iglesia Alas de Águila. Okay. Mi labor es en parte con los jóvenes y igualmente en la alabanza, para poder ministrar en la alabanza. Ok, pues bienvenido. Gracias. El tema va a estar bien interesante, así es de que vamos a poco a poco irlo desarrollando. Es la continuación del tema pasado y un poquito más adelante le voy a decir de qué se trata. También tenemos con nosotros al pastor Adrián Torres Cano. Sí. Para servirle. ¿Puede presentarse? Hola, también vengo de la iglesia Las de Águila. Soy el pastor general de la iglesia y es un placer estar con ustedes exponiendo la palabra de Dios con mi hermana. Qué bueno que nos ha invitado. Es una bendición, pastor, y realmente, como dije al principio, sí extrañamos al pastor Pedro. Le mandamos un saludito donde él está, anda en una diligencia, así es de que si usted lo extraña, pues también puede darle una llamadita, cualquier pregunta que usted tenga puede comunicarse con él. Yo sé que siempre ponen los números en la pantalla, así es de que también le doy las gracias a Dios por él, porque también nos da la oportunidad de dirigir este programa, ¿verdad? En el programa pasado estuvimos hablando sobre Apocalipsis 6, el capítulo 6, y estuvimos hablando sobre los sellos, y dijimos un poco quién era el único digno que se halló de abrir esos sellos, que fue el Cordero, si usted se recuerda. Y hablamos del primer sello, que fue el caballo blanco, del segundo sello, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, y de ahí nos fuimos a lo que va a suceder en el cosmos. Pero ahora vamos a meternos a Apocalipsis 7. En este capítulo hay un alto, porque han pasado tantas cosas en el capítulo 6, que obviamente ahorita no las estamos pasando. Ese es un acontecimiento futuro. Así es. Pero que también se puede desarrollar, sea en un mes, sea en 2 meses, sea en un año, yo no sé, claro, pero va a suceder. Entonces aquí en el capítulo 7 habla de los sellados de Israel, pero el Señor ahí hace un alto, ¿para qué? Para acomodar todas las cosas, para acomodar todo lo que viene, para ver cómo en medio de tanta catástrofe, Dios todavía tiene algo reservado, porque todavía sigue amando a la humanidad. Así es. Cada vez, yo me puse a pensar la otra vez, cada vez que nace un niño es porque Dios tiene todavía esperanza en la humanidad. Aunque nacemos, dice la palabra de Dios, con ese pecado que ya viene en nosotros, pero Dios tiene esperanza. Entonces, en medio de todo esto que va a acontecer, hay aún esperanza. Voy a leer Apocalipsis 7 del 1 al 3 y de ahí lo vamos a ir desarrollando. ¿Okay? Dice, después de esto vi, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Wow. Y dice el 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Está abierto? ¿Quién quiere iniciar? Y sí, bueno, mire, en el capítulo anterior estuvimos viendo todas las cosas que
terribles que iban a estar sucediendo o van a estar sucediendo. Hambres, pestilencia, guerra, destrucciones, la humanidad, etnos contra etnos, matándose unos a los otros. Una terrible, a lo menos una cuarta parte de la humanidad ha muerto por tantas cosas y está sucediendo lo que es en realidad la destrucción del planeta y de la humanidad que se quedó después de que el Señor arrebató a su iglesia. Pero Dios tiene planes aún y tiene propósitos. Y este Apocalipsis 7 empieza con una visión donde vemos que el Señor manda 4 poderosos ángeles y los posiciona en los 4 puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y entonces toda esa destrucción, todo lo que está pasando, Dios, como dijo mi hermana, hizo un paréntesis y dice, detengan todo, porque tengo obviamente algo muy importante que Dios aún necesita hacer en el planeta Tierra. Detiene toda la destrucción. En el original de la Biblia dice que la expresión dice para que el viento no siga soplando. Viento refiriéndose a los juicios que están sucediendo, ¿verdad? A todos los sellos que se han desatado y los jinetes que han venido. Entonces Dios dice, deténganse y deténgase todo, porque hay algo muy importante que voy a hacer. Wow. Y ahora vamos a ver qué es eso que Dios tiene que hacer. Sí, ¿quiere añadir algo, pastor? No, vamos a continuar y ahorita vamos a tocar esto. No voy a leer esa parte porque es un poco larga, pero lo voy a resumir. Después de lo que yo les leí, dice que el Señor escoge 12,000 personas de cada tribu, que van a ser los sellados, ¿verdad? Dice que escoge 12,000 de cada una para hacer 144,000. Así es. A mí mi pregunta es esta. Hay una parte en la Biblia donde habla que el anticristo va a pedir que la gente sea sellada, que tengan un sello, ya sea en la frente o sea en la mano. Entonces aquí nos habla de ese sello, pero este sello no es el sello del anticristo, sino que es el sello de Dios que le va a poner a sus escogidos, a esos 144,000. Ahora, ¿cuál es el propósito de esos 144,000? De que sean sellados, ¿y cuál es el propósito para la gente que se queda, para la humanidad? Bueno, aparece, se detiene toda la destrucción y entonces aparece otro ángel poderosísimo. Y ese ángel, hermana, trae un sello, el sello del Dios viviente. Este sello es especial. Yo me acuerdo de cuando el Señor mandó sellar las puertas y los dinteles en Egipto cuando iba a hacer libre a su pueblo, porque su pueblo estaba en esclavitud. Y en este caso, Dios trae otra señal o otro sello y va a él a sellar a 144,000 personas. Y estas personas son del género judío. Y estas personas, cuando Dios las sella, les da, por decir así, una unción especial, una protección en contra de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Entonces todo eso cesó. Después de que los sella, entonces todo va a continuar. Pero ya para entonces estos 144,000, hermana, ellos quedan, por decir así, ungidos, protegidos, para poder hacer algo que es lo que es importante para Dios. Estos salen a predicar la palabra del Señor. Este pueblo judío sale a predicar esto, o esta parte del pueblo judío sale a predicar al resto de los judíos y sale a predicar al resto de la humanidad que se quedó para la gran tribulación. ¿Ve? Entonces, la cosa es esta. ¿Cómo es que estos 144,000 de repente ya creen en Jesucristo? Más adelante vemos que Dios manda, y me estoy anticipando, Dios manda 2 testigos en los cuales ellos creen, y estos testigos hablan de Jesucristo, y estos 144,000 lo creen al evangelio que estos 2 testigos, y se cree que estos 2 testigos son Moisés y Elías, porque es lo único. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas, y eso es lo único que el pueblo judío respeta, entiende o cree.
Entonces estos dos, a quienes ellos reconocen, entonces aceptan la palabra, el evangelio o la predicación que ellos traen. Y estos son los 144,000. Y yo creo que ese sello viene siendo verdaderamente esta palabra que estos dos testigos, esta unción de Jesucristo, de la palabra de Cristo que estos traen y siembran en el corazón de ellos. Aunque la palabra dice aquí en que acabamos de leer que el sello es en sus frentes, por decir así, en sus conciencias, ¿verdad? Gloria al Señor. Como dentro de ellos, el sello es dentro de su mente para que ellos puedan expresar lo que es la palabra. Y como dato interesante, sí es bien importante que la gente sepa cómo es que ellos van a reconocer a los dos testigos por lo que representan esos dos personajes, como usted lo dijo. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo judío ahora se basa nada más en lo que es la Torá, y hay pueblo judío mesiánico que cree en el Mesías. Entonces, cuando es un momento acontezca, porque dice ahí en lo que leímos, leímos en el 2, bueno, lo que leí, dice que estos ángeles, dice, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y vemos cómo ahí estos 144,000 son sellados con la palabra, si se podría decir así, del Señor, para el propósito de ¿qué? De todavía, en medio de todo eso que va a acontecer, salvar gente. Se podría decir que es como el último rescate de la historia, por decirlo así. Como Dios en todo este acontecimiento todavía tiene el deseo de salvar más gente que está pereciendo, que va a perecer, y aparte de esa gente es pueblo judío, mucho pueblo de él. Claro, y es que Dios es fiel a su palabra, hermana. Dios les prometió a ellos que iban a ser su pueblo eternamente, pero como ellos lo rechazaron, entonces ahí se hizo, ahora lo que decimos, otro paréntesis, donde Dios no los rechazó, ellos rechazaron a Dios. Entonces Dios tuvo que levantar otro remanente. Levantó, ahora esa fue la oportunidad para que nosotros, los que no éramos judíos, recibiéramos a Cristo. Ya el Señor formó su iglesia, su cuerpo, y ya fuimos arrebatados con el Señor. Ahora el Señor está tratando, regresa a tratar, ahora sí, al cumplimiento de su promesa al pueblo judío. Estos 144,000 predican al pueblo judío, y el pueblo judío acepta a Jesucristo. Por fin lo reconocen como Señor y Salvador. Y claro, los demás que quieran también, que no son judíos, que se quedaron, que aceptan al Señor, también reciben esa misericordia. Lo curioso, hermana, en esto de los dos testigos, si puedo regresarme tantito, sí, claro. Es que Elías fue arrebatado. Fue arrebatado por Dios, fue, por decir así, fue reservado para este evento, para este tiempo. Y Moisés, dice la palabra de Dios, que Dios escondió su cuerpo también. También Dios lo reservó para esto. Muchos dicen que quizá el otro testigo, aparte de Elías, pudiera ser Enoc, porque también el Señor fue levantado. Hay otra creencia donde dice que Enoc verdaderamente fue levantado, fue arrebatado. Él representa lo que es la iglesia que fue arrebatada, ¿verdad? Son los eruditos, los estudiados, casi la mayoría están de acuerdo en que esos dos testigos, por lo que dijimos, representan la ley y los profetas, vienen siendo Elías y Moisés. Gloria a Dios. Wow. Para recalcar nada más en el número 3 dice, diciendo, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Les está dando una orden de que no hagan nada aún, hasta que todos estén sellados. Y más adelante nos dice el número, los 144,000. Wow. Una de las cosas es de que, a pesar de que el pueblo del Señor se rebeló contra el Señor, muchas veces no le hicieron caso, como podemos ver a través de la Biblia, y otras veces en el Nuevo Testamento que muchos no creen en el Mesías, no han creído en el Mesías. Por eso es que vimos en el capítulo 6 que van a tener más fe en lo que viene siendo el anticristo, en ese jinete, ¿verdad? Pero una de las cosas es que yo leyendo esto me di cuenta de que la tribu de Adán, y sí quiero meterme un poquito ahí,
la tribu de Dan no aparece en la lista de las tribus de los 144,000 sellados. ¿Por qué no aparece la tribu de Dan? Ni la de Dan ni la de Efraín. ¿Cuál es como la causa? ¿Por qué no aparece ahí? Bueno, ellos fueron maldecidos. Ellos fueron maldecidos, ellos renegaron por su idolatría, entraron en idolatría en su corazón. Entonces, cuando eso sucede, ellos apostataron de su fe, por decir así. Entonces fueron borrados. Fueron borrados del pueblo de Dios, de la genealogía del Señor. Y cuando Dios, tenemos que tener mucho cuidado, es una buena enseñanza para nosotros. Cuando entramos en rebeldía, habiendo conocido a Dios, siendo parte de la familia de Dios, y apostatamos de la fe, negamos nuestra fe, nos avergüenza a caminar como cristianos, como hijos de Dios, entonces entramos en lo que es una rebeldía en contra de Dios y verdaderamente perdemos nuestra heredad. Y hay una cosa, pastor, que la Biblia nos habla que en los postreros tiempos va a venir la gran apostasía. Exactamente. Mucha gente que ha caminado con el Señor durante mucho tiempo, pero de repente Pues no va a querer nada con el Señor. Y dice aquí, dice que esas dos tribus no estaban. Entonces, ¿qué pasa? Fuera de cámara estuvimos platicando que dice la palabra de Dios en Apocalipsis mismo que Dios puede quitar el nombre de la persona del libro de la vida. Entonces me gustaría como ampliar un poquito eso. Pues la Biblia nos dice claramente, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es muy serio cuando Dios nos da advertencia. Y Dios nunca hace nada sin advertirnos. Exacto. De hecho, día tras día, decisión tras decisión en nuestra vida cotidiana, siempre el Espíritu Santo está con nosotros, está advirtiéndonos, está diciendo, eso no está bien, eso sí, arrepiéntete. Siempre constantemente el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo, y nunca de repente hace algo sin habernos advertido, sin habernos dicho, sin habernos dado admonición. Somos nosotros los que en nuestra terquedad en muchas ocasiones no queremos escuchar y perdemos no solamente las bendiciones, pero podemos llegar a perder la relación con el Señor. Eso es lo que es apostasía. Una cosa es entrar en pecado, una cosa es pecar, una cosa, pero ya consciente y abiertamente, adrede a entrar en situaciones donde sabemos que no debemos. Eso es entrar en una confrontación con Dios. ¿Ve? Y Dios nos dice que tenemos que tener mucho respeto y mucha integridad con sus regalos, con sus tesoros, con sus obsequios, especialmente cuando su obsequio fue la sangre de su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Dice en el libro de Hebreos, dice, la sangre de Cristo ya no hace efecto en tu vida, ya no queda otro sacrificio, ya no hay más. Y yo creo que de eso se trata, de que estos dos tribus legítimos herederos de la promesa hayan desaparecido, porque por su propia decisión, a sabiendas, ellos decidieron no querer caminar con Dios y se metieron a adorar a otros dioses. Es verdad. Y se les antojó más las costumbres y las orgías de otros pueblos herejes. Entonces ahí es donde dijeron, como aquel tremendo que vendió su heredad por un plato de lentejas. Dijeron, yo prefiero más nutrir el hambre que yo tengo que comer del alimento que Dios tiene para mí. Wow. En ese sentido, es cosa seria. ¿Quiere añadir algo? Me dejó reflexionando el pastor referente a eso, de que en verdad muchas veces estamos en rebelión con el Señor y Él nos advierte todo, nos está diciendo, como dijo el pastor, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no está bien. Y sin embargo, en ocasiones estamos de rebeldes. Eso es un punto muy grande para todos los que creemos en el Señor,
de que Él nos habla a través de su palabra para no caer en esas trampas de Satanás. ¿Y quién no peca, hermana? ¿Y quién no falla? ¿Y quién no la riega? Ahora sí, como decimos, pero si pecamos, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con Cristo. Nos arrepentimos y vimos acabamos de pasar las Pascuas y donde estuvimos mencionando la diferencia entre Judas y Pedro. Los dos pecaron, los dos verdaderamente ofendieron al Señor o negaron al Señor. Inclusive Pedro lo negó 3 veces. Podría decir que Pedro pues fue 3 veces más ofensivo que Judas. La diferencia es que Pedro se arrepintió. Amén. Pero Judas entró en apostasía. Prefirió él ir a quitarse su vida, él ahorcarse en un madero, en vez de ir al madero donde estaba el Señor colgado, a arrepentirse. Wow. ¿Sí? ¿Y por qué tocamos este punto? A lo mejor usted puede decir, bueno, ya se perdieron del tema, pero no estamos perdidos. No. La cosa es porque miramos que esas tribus no estaban. Entonces nosotros debemos de mirar dónde estamos parados, cómo estamos con el Señor. Porque nuestro nombre, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viene a escribirse en ese libro que el Señor tiene. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestro ser delante del Señor? ¿Cómo? ¿Será que todavía estoy por el camino que debo de seguir? ¿Será que ya me estoy desviando? Usted solamente sabe, dice la palabra de Dios, que Dios es el que conoce su corazón y usted mismo conoce su corazón. Entonces debe de verse ahí dónde está usted, en qué posición está usted. Ahora, es verdad, está hablando de las tribus. Pero nosotros ya somos el pueblo, ese pueblo añadido. Ahora, aquí en esos sellados, lo que estoy entendiendo es que tienen su propósito de predicar y el Señor los cubre, los protege. Mucha gente ha dicho que las tribus ya se perdieron, que ya no hay, ya no saben ni cuál es de cuál, ni a cuál pertenece los que están ahora, porque ya pasaron muchísimos años y eso ya se perdió. Pero aquí, en este pasaje de la Biblia, podemos ver que el Señor tiene control. Absoluto conocimiento. De quiénes son de esta tribu, quiénes son de esta, quiénes son de esta. Ahora, así de esa misma manera como el Señor tiene control, el Señor sabe quiénes somos nosotros. Exactamente. Sabe lo que hacemos nosotros, sabe qué es lo que nos dirige, cómo vamos en el caminar con el Señor. El Señor tiene este control con estas tribus. Va a escoger a los 144,000 y obviamente son de esas tribus pertenecientes. ¿Cómo lo vas a ver? No lo sabemos. Dice la Biblia más adelante en esos 144,000 que son personas apartadas para el Señor. Dice que son varones que no conocen piadosos. Piadosos, y que no tienen relaciones con ¿cómo se dice? Como una conexión con mujer, pues. Son puros. O no sé si esa es la palabra correcta que se tiene que decir. Pero la cosa es que son apartados para el Señor, para el ministerio que Él tiene durante este tiempo de agonía, por decirlo así. Imagínate, hermana, si ahorita el pueblo judío todavía está buscando, está esperando a su Mesías, está esperando al Mesías, y son gente piadosa, en aquel tiempo de la gran tribulación, cuando esté sucediendo toda esta maldad y toda esta destrucción, el Señor, hermana, encuentra estos 144,000 que verdaderamente ven la destrucción de su mundo, la destrucción de su gente, la destrucción de su humanidad, y ellos empiezan a clamar a Dios, y Dios siempre responde al clamor de su pueblo. Dios toma la ocasión, hace un detén a todo lo que está sucediendo, y viene y unge a estos 144,000, 12,000 de cada tribu, no porque ellos no quieran, porque están buscando de Dios. Algo sucedió en ellos, algo nació en ellos, que clamaron a Dios, y Dios escuchó su voz y vino, y estos fueron los que Dios primeramente, inicialmente, ungió, escogió, apartó, santificó, para que ellos pudieran entonces salir y predicar el evangelio de este Cristo que ellos estaban esperando y estaban buscando. Ahora, pastor, hay una corriente por ahí que dice que los 144,000 ya están
escogidos, por decirlo así, ya están sellados. Yo una vez escuché a una persona que me dijo, Bueno, nosotros ya tenemos los 144,000, pero son miles los que han creído en su doctrina que ellos tienen. ¿Cómo podemos nosotros explicarle a la gente, o cómo la gente puede entender que esto es exclusivo para el pueblo del Señor? no puede ser así. ¿Sabe por qué, hermana? Porque Dios no hace acepción de personas, número uno. Número dos, Dios no es exclusivo, o la gente no es exclusiva. Dios le da oportunidad. O sea, si ya están 144,000 escogidos, entonces quiere decir que el resto ya no tiene esperanza, que el resto ya nomás nacieron para perderse. No, No es así. no, hermana, son miles y miles y miles y miles y miles y miles después de los 144. Entonces, ¿para qué los sella el Señor para que vayan a predicar si a los que les van a predicar no tienen posibilidad? Nomás estos 144,000 van a ser salvos y el resto no. ¿Para qué los sella? ¿Para qué los manda a predicar? Y tenemos que usar un poquito nuestra lógica y no pensar. La doctrina del hombre siempre tiende a ser exclusiva, y eso hace separatismos. Eso hace, por eso tanta denominación y estos no se quieren, porque la doctrina del hombre es separatismo y la doctrina de Dios es inclusión. La misericordia de Dios abarca a todo el pueblo judío, no solamente a esos 144. Y algo bien interesante, pastor, que el significado de ser sellado, como estamos diciendo, es ser distintivos de la propiedad de Dios. Ajá, exactamente. Es lo mismo que nosotros podemos ver, que es el sello de la iglesia ahora, de nosotros, es el Espíritu Santo. Ese es nuestro sello. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en uno. Entonces, el sello que tiene la iglesia ahorita es el Espíritu Santo, es esa unción. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, les enviaré al Espíritu Santo, y Él los guiará a toda justicia, a toda verdad. Entonces, lo que distingue ahorita a la iglesia es el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? lo que debe distinguir. Lo que debe distinguir. Ajá. Ahora fíjese, este sello, hermano, hermana, se les pone en su frente. O sea que es algo bien notable, es algo bien de que se nota que estos están sellados, se va a reconocer. Y si este sello en la gran tribulación sucede a ellos, y es notable, está en sus frentes, y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿no deberá ser bien notable en nosotros que somos de Dios? Sí. No debemos, como cristianos, como hijos de Dios, como personas que somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, estar perdidos entre la multitud. Necesitamos nosotros, hermanos benditos, destacarnos como cristianos, verdaderamente dar testimonio, que la gente sepa quiénes somos como hijos de Dios. Esto es algo bien significativo. Qué bueno que tomó este punto, hermano. Gloria a Dios. Y la señal más clara es que la palabra dice que seamos luz. Entonces, luz. cuando una luz está encendida, Ajá. se nota. Entonces, como cristianos, es lo que debemos de notar cuando caminamos, que la gente sin abrir, y esta es una frase que el pastor tiene, que la voy a compartir, dice, cuando hables del Señor, predica, y si es necesario, predícales del Señor, y si es necesario, usa palabras. Tu testimonio, tu persona, habla, simplemente porque somos luz. Amén. A mí me gusta mucho cuando andamos en la calle con mi familia, de personas, como que su espíritu me dice, este es especial, esta persona es del Señor, porque se nota como que luz sale de su ser. Es verdad, mucha gente cuando mira a alguien diferente dice, ¿tú qué tienes? ¿Por qué eres así? A veces la gente está pasando por momentos difíciles y dice, ¿por qué tienes ese gozo? Pero eso solamente Dios lo puede dar, ¿verdad? Así es. Y así como usted ha dicho, hermano, pastor, nosotros ahorita debemos de ser esa luz que alumbre a los que están en tinieblas. Amén. La palabra tinieblas es completa oscuridad. No se ve nada, no se ve ni la mano. Eso es tinieblas. Entonces, mucha gente que no conoce del Señor está verdaderamente así, en tinieblas. Así Ignora el amor de Dios. Y deje que ignore todo lo que dice aquí, porque no lo sabemos todo. Ignora algo
tan sencillo de decir, pero tan significativo que es el amor de Dios. Ignora ese de tal manera amó Dios al mundo, ignora. Ahora, en ese tiempo, cuando está aconteciendo esto de los sellados, ese es precisamente el trabajo de ellos. Así Ser es. luz, Así llevar la palabra. Dice en el versículo 9 de ahí mismo, de Apocalipsis 7:9, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Me llama mucho la atención porque dice vestidos de ropas blancas. El blanco es símbolo de pureza. Cuando una persona una mujer se casa, va vestida de ropas blancas, va pura, va a ese matrimonio. Así es como Dios quiere la iglesia. Ese símbolo de pureza. Eso es lo que el Señor nos dice, que nos santifiquemos cada día nos apartemos. La palabra santificarse o santo es apartarse para el Señor. Entonces ese blanco simboliza pureza. Y luego las palmas significa gozo. Entonces dice aquí, es un acto festivo. es ¿no? ajá, exactamente. Y luego dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, en otras palabras, usted no va a encontrar salvación de nadie, más que por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Dice mi hijo, ¿sabes por qué creo, mamá, en Jesucristo? Y le dije, ¿por qué crees en Jesucristo? Dice, porque fue el único que se atrevió a decir, yo soy. Nadie de ahí, dice, se ha atrevido a decir. Y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el que da salvación, yo soy. Y ese gran yo soy, dice, me hace confiar en él y creer en él. Y es lo mismo que queremos presentarle a usted. Quizás usted diga, pero yo no estoy viviendo estos tiempos. No estoy en esto, todavía no acontece nada, pero va a acontecer. Así es. Y si no le toca a usted, le va a tocar a su familia. Entonces, ahorita es cuando se puede decir, yo creo en ese gran yo soy. Amén. Yo quiero aceptar ese gran yo soy. Amén. No sé si quiere añadir algo, pastor. Me estoy remontando, hermana, al cambio que surgió en estos 144,000 cuando fueron sellados con el sello del Señor. De repente lo que surge es que dice, de repente a continuación se produce la visión de una gran multitud de gente de distintas razas y nacionalidades. Ahora estos 144,000 salen, hermana, y no solamente tienen el corazón. Un judío ahorita tiene corazón para un judío. Un judío le ministra a un judío. Un judío no le ministra, todavía siguen siendo igual como en el Antiguo Testamento. No se mezclan con el resto. Pero estos 144,000, lo primero que surge en sus corazones es descubrir el amor por el ser humano, no solamente por su pueblo. Salen y tocan a multitudes de razas, de todo género, de toda nacionalidad, de toda raza, de toda lengua. Y estos son los que salen de la gran tribulación. Causan, hermana, estos 144,000, causan una revolución. Sí. En el mundo que se quedó en la gran tribulación. Qué tremendo, ¿verdad, hermana? Lo que surge. Si eso surge allá con ellos, ¿por qué no surge en el pueblo de uno esa convicción de salir y causar revolución? Si nosotros tenemos, hermano, no solamente el sello de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos que ser una iglesia que cause revolución en este mundo, porque este mundo está tan necesitado ahorita como aquellos de la gran tribulación lo van a estar entonces. ¿Por qué esperar, verdad? ¿Por qué esperar a predicar del Evangelio o tener esa situación para hacerlo? Cuando ahorita que tenemos la libertad, que tenemos la palabra en nuestras manos, lo podemos hacer libremente y tenemos que esperar, y esas personas lo hicieron. Sí. Wow. Es bien interesante saber eso porque así como dice el pastor que le predican a tribus, a pueblos y a lenguas, diferentes lenguas, yo pienso que nosotros como iglesia tenemos que tener el mismo sentir ahora, ahorita que hay tiempo, ahorita que
que estamos viviendo en el momento de la gracia, porque va a llegar el momento en que eso va a ser quitado. Sí. Así Eso, es. como lo hablamos en el otro programa, ajá, que si a usted le toca vivir esos momentos difíciles, va a tener que pagar con su vida para poder llegar al Señor. Entonces, ahorita nuestra predicación es esa, que usted venga a los caminos del Señor, que usted acepte al Señor como su Señor y Salvador, y que así mismo, de la misma manera, comparta Así es. con la gente, que le diga que hay un Dios todopoderoso que le ama, que desea que venga. Amén. Ese deseo, eso que yo puedo ver, aunque no digo como visión, no, sino la preocupación de esos 144,000 debe de ser lo mismo de uno. Amén. Preocuparnos por ese que no tiene al Señor, por ese Claro. que está sufriendo. Hay tanta gente que realmente necesita y tiene deseos. Por eso es que también yo pienso la palabra donde dice que la gente va a tener comezón de oír y se va a acercar a donde sea, a donde le digan un poquito aquí, un poquito acá, y no se va a dar cuenta si le mienten, si eso y si lo otro, porque su deseo es oír, llenar ese deseo de oír. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos de presentar el Evangelio. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita es primero para la gloria y honra de Dios, y segundo para que usted conozca lo que es la palabra del Señor. Sí, en verdad, hermana. Hay algo bien significante que platicábamos yo y mi hermano antes del programa, que por la misericordia de Dios todavía, tanto estos 144,000, con estas ultras multitudes de naciones y distintas razas, y todos los que van a salir de la gran tribulación, por pagar con sus vidas. Ok, ya salieron de la gran tribulación, pero hay algo muy importante en esto, que aunque ahora ya están en la presencia de Dios, pero son diferentes o son distintos, los vemos distintos que los que fueron arrebatados. Los que fueron arrebatados con Dios, o sea, los que fueron en el rapto del Señor, o el arrebatamiento. No me gusta decir rapto porque el Señor no rapta a nadie, se lleva lo suyo, ¿verdad? Pero el arrebatamiento del Señor, esa es la novia del Señor, la que está teniendo las bodas del Cordero, y estos que salen ya no llegan al reino de los cielos como la novia, sino llegan como los invitados. Se pierde mucho, aunque la hicieron de panzazo, si podríamos decir, pero ya no llegan como la novia. Se han perdido galardón, se han perdido gran privilegio. Ya nada más son invitados. Mira, a estos que los vemos salir, Juan los ve en la presencia de Dios, pero los ve con un nivel inferior a la iglesia arrebatada. Ellos permanecen de pie delante del trono de Dios, mientras que la iglesia está sentada juntamente con los 24 ancianos. Vemos a la iglesia sentada en el trono a través de los 24 ancianos. Ellos tienen ropas blancas, como dice mi hermana, sí, pero la iglesia que fue arrebatada tiene además coronas, galardones. ¿Ve, hermana? Porque es la novia, es la heredera. Y estos se pierden ese galardón. Ellos tienen palmas en sus manos, tienen gozo. Pues ¿cómo no lo van a tener si salieron de la gran tribulación? ¿Quién no va a tener gozo? Pero la iglesia, la novia, tiene copas llenas de incienso, llenas de oraciones en sus manos. Hay una gran distinción y una gran diferencia. Y yo creo que lo que quiere evitar el Señor es que cada uno de nosotros se pierda galardones. Cuando eres la esposa, cuando eres la novia del Señor, yo no sé ustedes, hermanos, pero mi esposa es lo más cercano, lo más íntimo de todas las relaciones que tengo. Ni mis hijos ni nadie tiene la cercanía, la intimidad, ni el privilegio, ni todo lo que conlleva de que sea mi esposa. Ella es la única en mi vida, y esa es la intimidad que la iglesia de Jesucristo tiene con su novia, con su iglesia, con su pueblo. Y los que se quedan ya perdieron esa intimidad, y si salen de la gran tribulación, aunque salieron, ya no tienen esa intimidad, esa cercanía, ese galardón, esa postura con el Señor. Hay mucho
que ver en eso, hermana. Mucho. La verdad que se podría decir que llegaron, pero llegaron tarde, por decirlo así. Llegaron tarde. Tarde en el sentido de que, no tarde a la salvación, no, la salvación llegó a ellos, pero tarde en el sentido, es como cuando a uno lo invitan a una boda. Y uno por X o Y se nos hace tarde llegar a la hora de la comida, a la hora de todo el proceso que es de una boda. Y uno llega ya al final. A escarbar ollas nomás. O sea, sí, en realidad se perdió ya todo ese banquete que estaba preparado. Hermana, se perdió la repartición de galardones. Lo primero que va a hacer el Señor es repartir galardones, regalos, tesoros, y también, bueno, no me quiero meter en el milenio, pero también cuando vengamos a reinar con el Señor por 1000 años aquí en la tierra, hay posiciones de importancia donde vas a reinar sobre una nación, o vas a reinar sobre una ciudad, o vas a reinar sobre un callejón, o no vas a reinar, nomás vas a servir. Todavía eres del Señor, vas a servir al Señor, pero ya en una postura menor. Todo eso tiene mucha importancia. La confianza que Dios te lega, la confianza que Dios te da, ¿verdad? La confianza que se le dio a Judas, pero la perdió. Wow. La dejó, no la estimó. La dejó. Wow. Y otro vino y la tomó, el apóstol el apóstol que vino después, que tomó y Dios le dio tanto, ¿verdad? Estoy hablando de los discípulos, que tomó el lugar de Judas. Para mí, hermana, yo no nada más quiero llegar al reino de los cielos. Yo quiero vivir un cristianismo, quiero vivir una relación con Dios, hermano, donde Dios pueda decir, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Este es mi hijo. Quiero que Dios, hermana, se enorgullezca de su hijo. Wow. No porque soy bueno, no porque soy santo, no santurrón, no, sino porque, hermano, porque amo a Dios. Por amar a Dios. ¿Me entienden, hermanos? No perderme lo que Dios tiene para mí. Me recuerda del apóstol Juan. Como, hermano bendito, él dice que se acurrucaba en el hombro del Señor. Él amaba a Dios, era el apóstol amado. El amado. Y cuando todos lo dejaron, él estaba ahí, hermano, al pie de la cruz. Fue el único que estuvo ahí. Él estuvo ahí, él fue el que lo sepultó, él tuvo que ver en su sepultura. Y se ganó grande galardón. ¿Cuál grande galardón? No pudieron matarlo. Y fue el último que murió. El único que no lo mataron. Él murió, hermano, murió de viejo, ya nomás porque el Señor se lo llevó. ¿Ve? No hay nada que podían hacerle, intocable. La iglesia necesitamos ser los intocables del Señor. ¿Por qué? Por nuestra fidelidad a Dios. Esa es la diferencia, hermana, entre los que llegaron al cielo, estos que están, estos últimos, incluyendo los 144,000, el pueblo judío. Que ya no son la esposa, ya no son lo íntimo de Dios. Wow. Fíjese, pastor, que estos sellados tienen una gran labor cuando ya estén aquí. Yo sé que no hay tiempo y ojalá el pastor Pedro un día nos deje, yo sé que sí, nos deje tocar el tema de los que son sellados por el anticristo. Los 666. Ajá, ¿verdad? me voy a meter ahí poquito porque yo sé que no hay tiempo y es parte de, pero no, se necesitaría tiempo para ampliarlo. Pero me quiero meter poquito, ¿por qué? Porque si a usted le toca vivir todo esto y es sellado con el sello del 666, como dice la Biblia, el número de hombre, ¿sabe qué va a pasar? Usted, si no es sellado, no puede ni comprar, no puede ni vender. No tiene derechos, en pocas palabras. Nada. Porque si no es sellado, quiere decir que usted no va a adorar a la bestia, al falso profeta, al anticristo, al que esté en ese poder en ese momento. Si usted no se deja sellar, va a padecer, va a sufrir, va a pasar todo esto que está pasando aquí, todo este acontecimiento.
Entonces, a donde quiero llegar es esto. Usted decide hoy si quiere ser parte de ese reino del Señor, parte de esa boda del Cordero, parte de esa cielos nuevos y tierra nueva, parte de todo eso que nos ofrece, o quiere ser parte de lo que va a acontecer cuando ese poder se levante y sea de destrucción. Y no solo usted, se lleva a mucha gente entre sus pies. ¿Por qué? Porque hay hijos, porque hay familia, porque hay esposa, porque hay amigos, porque hay de todo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si usted no se deja sellar, le va a sufrir. Y si se deja sellar, al final le va a sufrir. ¿Por qué? Porque va a tener ahora sí esa muerte totalmente separado del Señor. Ahora sí que no va a haber nada que lo una a vivir con el Señor en la eternidad. Nosotros nacimos para ser eternos. Hay una eternidad en nosotros, en cada ser humano. Pero usted decide dónde quiere vivir esa eternidad. En lo que es del Señor, como ese ladrón que estaba en la cruz, estaban dos. Y uno decidió y aceptó a Jesucristo ahí, en sus últimos momentos, y el otro dijo no. Entonces, hay una separación. Uno tuvo la esperanza que le dijo, desde hoy te digo que tú estarás conmigo. Ese hombre, cuando sea la resurrección, va a vivir con el Señor, va a estar con el Señor, va a disfrutar de sus bendiciones, y el otro no. Entonces usted decida qué es lo que usted quiere hacer hoy. Hoy decida, yo quiero vivir con el Señor, yo quiero irme con el Señor, yo quiero disfrutar de sus galardones, yo quiero servirle aquí en la tierra, yo quiero disfrutar. Usted decide hoy lo que quiere hacer. Amén. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Wow. Si escuchas hoy mi voz, dice Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Hoy, dice el Señor, así como tú escuchas mi palabra, mi oído es más afín que el tuyo. Si tú escuchas mi palabra y se mueve en tu corazón, algo te dice que soy real y verdadero, y tú clamas a mí, mi oído es mejor que el tuyo, yo te oiré. Yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Yo responderé a tu necesidad. Bueno, pues es bien hermoso saber que nosotros tenemos esperanza. Nos quedan 10 minutos para que si quieren añadir o lo que quieran comentar, lo puedan hacer con confianza. 10 minutos tenemos. Pero hoy tenemos esperanza de hablarle a la gente de esa gran salvación que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo. Hoy podemos decirle a la gente que hay un Dios todopoderoso que los ama, que quiere que usted venga. ¿Por qué insistimos tanto? ¿Sabe por qué? Va a venir. Amén. Sabemos todo lo que va a acontecer. Sabemos que mire, si el Señor no viniera en 30 años, supongamos, nada más es una hipótesis o como lo quiera poner. De aquí a 30 años usted puede ser que tenga 5 hijos, 6 hijos o más, nietos, bisnietos. Entonces, si no empiezan usted hoy, imagínese sus generaciones futuras. Imagínense lo que ellos van a vivir, lo que ellos van a padecer. Imagínense si a ellos les toca ver esto. Hay tantas cosas, no le hemos abarcado al libro del Apocalipsis ni a un tantito, porque vienen más acontecimientos. Y eso apenas es nada, es kinder, comparado con lo que viene. Eso nada más se está preparando, porque el Señor lo que está haciendo está limpiando el cosmos. Así nada más, empieza, es un sacudimiento nada más. Esto llega a un fin atroz. Hay mucha gente que dice, yo no creo en eso, yo no creo en Dios, y es más, ni creo que haya un infierno. Eso, aquí me hablan de que perdición eterna. Yo no creo en nada de eso. Ok. Si tú no crees en algo, no quiere decir que porque tú no lo creas, no existe. No es real. Ahora, ¿qué si existe? ¿Y qué si existe? Si no existe y buscas a Dios y te arrepientes y le pides que entre a tu corazón y creíste en un Dios
que no existe, y te mueres y te das cuenta que no existe, que no era verdad. ¿Qué perdiste? Nada. No perdiste nada. ¿Pero qué? Si sí existe y no le buscaste, si no te arrepentiste, lo perdiste todo. Fíjate, los científicos han descubierto en el universo lo que le llaman black holes, hoyos negros. En estos hoyos negros dice que esos hoyos absorben constelaciones y absorben Milky Ways y absorben universos enteros. Y una vez que los absorben, se los tragan, nunca más vuelven a aparecer galaxias enteras, hermano. Desaparecen en esos black holes. Y así es precisamente el infierno del que Dios nos habla, donde vas a ser absorbido a este lugar de perdición que arde con azufre y fuego, y jamás podrás morir. Únicamente serás atormentado por toda la eternidad y el resto del universo que Dios cree, cielos nuevos y tierra nueva. Y la nueva Jerusalén, el lugar que desciende en vez del planeta Tierra que fue destruido. Todo eso y su iglesia y Cristo y el reino de los cielos, vivimos por toda la humanidad, por toda la eternidad. Y tú perdido para siempre en ese infierno. Olvidado para siempre. Olvidado completamente para siempre. Solo Todo por no haber creído. por no atreverte a decir, Señor, si existes, yo no sé, pero si existes, yo quiero conocerte. Si verdaderamente eres real, háblame. Te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor, porque si todo eso es real, yo no quiero experimentarlo. Igual, si no es real, a todas maneras te busco, por si las dudas. Por si las dudas. Hubo 3 varones que fueron amenazados por un rey y les dijeron esos 3 varones, si no adoras a esta imagen, los vamos a mandar a un horno de fuego. Y estos 3 varones dijeron, pues sabes una cosa, nosotros servimos al Dios vivo, pero aún si no existiera ese Dios vivo, aún con todo y eso, no te vamos a servir a ti. Y esa debe ser la postura de uno. Sabemos que hay un bien y hay un mal. Tenemos que decidir no servir al mal. Cada uno de nosotros tenemos conciencia, hermana, que Dios nos ha dado para que reconozcamos entre el bien y el mal. Esa conciencia claramente que te dicta que hay un Dios. Wow, gloria a Dios. Que hay un Dios. Amén. ¿Quiere añadir algo, hermano? Sí, y para aclarar, lo que estamos leyendo es lo que va a pasar los que se queden, ¿verdad? Entonces no hay necesidad, te lo digo sinceramente, no hay necesidad de que experimentes eso. Es exactamente la ira de Dios. Ahora es el momento de que te arrepientas y empieces a servir al Señor, al Dios vivo, como dice mi pastor. Este es el día, este es el momento, no es coincidencia que tú estés viendo este programa. Es el Señor que te está dando el mensaje de salvación. Su palabra es viva y yo sé que si tú haces la oración del pecador arrepentido, tú vas a ser salvo y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Wow, gloria a Dios. Bueno, pues para aquellos que dicen, el Señor se tarda, no viene. Desde hace 2000 años están diciendo que viene y viene. Mi abuelita me decía que ya venía. El 2000 se iba a acabar el mundo. Esto y lo otro. Hay Biblia para eso. Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro 3, 7 y voy a seguir un poquito hasta el 9. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice el 9,
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Si pudiéramos resumir esos acontecimientos, si pudiéramos decir que esa ira de Dios viene, dice aquí, que Él no es que se esté retardando, sino que es que por el amor que te tiene, está aguantando un poquito. Amén. ¿Para ver qué? Para ver si tú vuelves los ojos hacia Él, para ver si tú lo miras, para ver si tú tienes ese deseo de que hoy seas salvo, Así es. de que hoy la salvación llegue a tu casa, llegue a tu vida, llegue a tu familia. Dice que es paciente. Imagínese como cuando usted está en el hospital y por ahí está un familiar enfermo y pasa 1 hora y pasan 2 y pasan 3 y 4 y pasan las horas. Y usted dice, ¿por qué no vienen a decirme? ¿Por qué el doctor no viene? Ahí donde usted tiene que aplicar la paciencia. El Señor está mirando cómo la gente se pierde, cómo la gente anda en el mundo, cómo la gente no quiere saber de Él, cómo hay guerras, hay virus, hay esto, hay otro. Está mirando, pero es paciente. Para que aquel que escucha su voz no endurezca su corazón y venga a tiempos de refrigerio, como dice la palabra del Señor. Así es de que esa es nuestra invitación, de que tú creas en ese Dios vivo, de que tú vengas arrepentido, como lo hemos venido repitiendo. Amén. Quizás no te toque vivir esos acontecimientos, pero quizás sí toque vivir eso. Así es. Y yo no quiero, dice la palabra de Dios, que la ira de Dios no está reservada para su iglesia. No está, nosotros no somos para la ira del Señor. Así es. Dice la palabra de Dios que Él nos va a llevar. Dice que Él va a venir por su iglesia. Entonces, no quieras tú vivir esa ira de Dios. Imagínense lo que es ira de Dios. Es soltar todo, es desatar todo. Entonces, esa es nuestra invitación, ese es nuestro deseo. Como último punto, dice, mira lo que está sucediendo en el mundo y mira lo que dice la Biblia para tener una conexión y para ver si estás preparado y si estás velando. Velar es mantenernos alerta, es mantenernos despiertos, es cuidando nuestra vida de las presiones, de las tentaciones, de las cosas que vienen. Para los que son del Señor, dice, si sois hijos de luz, la noche en ti ya no hay tinieblas. Así es de que es tu decisión, es tu deseo lo que quieres hacer. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Es una hermana. bendición que haya estado con nosotros. Le doy Muchas las gracias. gracias. Algo que quiera decir, como tenemos poquito tiempo, pero como últimas palabras. Pues una vez más agradecerles a usted y al pastor por la invitación y recalcar de que la salvación de tu vida es ahora, es hoy. Pastor. Sí, únicamente pídele a Jesucristo que entre a tu corazón. Dile, Señor Jesucristo, perdóname por mis pecados. Yo creo en ti, creo que viniste para salvar mis pecados. Amén. Te entrego mi vida, límpiame de mis pecados. Y Él promete que a los que a Él vienen, a ninguno rechaza. Haces oración ahí donde estás en tu casa. Amén. Haces oración. Busca una iglesia cristiana donde puedas encaminarte en los caminos del Señor. Dios te bendiga. Muchas gracias, es un placer haber compartido la palabra. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.